Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Silvia Fernández, soy defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes en la República Argentina y estoy aquí presente con el compromiso y la enorme responsabilidad de poder acompañar este proceso democrático y deliberativo en la República de Cuba para la sanción de su nuevo Código de las Familias. Con lo cual, en este breve espacio voy a intentar poner de manifiesto el cumplimiento absoluto de este proyecto de Código de las Familias, de los estándares internacionales de derechos humanos en lo que tiene que ver con los derechos de la infancia, los derechos de niños, niñas y adolescentes, de la mano de la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales de su comité de interpretación, el Comité de los Derechos del Niño. En este sentido, una mirada profunda de este novedoso proyecto de Código de las Familias presenta al interés superior del niño como la noción esencial que rige las relaciones en el ámbito familiar, en el ámbito de las familias, siguiendo o en sintonía con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño. Y este interés superior del niño se conforma con otras dos nociones centrales a la Convención de los Derechos del Niño que hacen a su estructura fundamental, que además del interés superior son la noción de autonomía progresiva y el derecho de los niños y niñas a expresar su opinión y a que ésta sea tenida en cuenta. De esta manera se reflejan o se plasman a nivel local o a nivel interno las previsiones del artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño sobre autonomía progresiva y el derecho de niños y niñas a ser escuchados o a ser oídos, que también aparece regulado en la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño. Es decir, la pauta para poder establecer esta autonomía progresiva son dos nociones, la edad y el grado de madurez suficiente, es decir, aquello que atiende a la evolución de las facultades de los niños y las niñas, y es esta evolución de las facultades la que de alguna manera delinea aquellos que son los principios esenciales no solo del ejercicio de derechos de los niños y niñas, sino también del ejercicio por sus progenitores de la responsabilidad parental. Así, el Código de las Familias reconoce, el proyecto reconoce específicamente la participación de los niños y niñas en su proceso y en su desarrollo evolutivo, la participación en lo que tiene que ver con los pactos de parentalidad, la obligación de los progenitores de escuchar a sus hijos en su desarrollo evolutivo, en cuestiones tan contemporáneas incluso y tan actuales como aquellas que tienen que ver con la participación de niños y niñas en entornos digitales y cómo esta participación en entornos digitales tiene que ser respetuosa de su autonomía, pero también respetuosa de su intimidad y de sus derechos personalísimos, poniendo un freno también al ejercicio y de esta responsabilidad parental en el ámbito de estos entornos digitales, de la mano de la Observación General 25 del Comité de los Derechos del Niño sobre la participación y los derechos del niño en los entornos digitales. Además, esta autonomía progresiva se ve de reflejo en cuestiones tales como la participación procesal de niños y niñas, que es muy notoria, por ejemplo, en materia de adopción, donde específicamente se establece que niños y niñas son parte en lo que tiene que ver con su proceso adoptivo, con asistencia letrada, si tienen edad y grado de madurez suficiente, e incluso que a partir de los 7 años deben prestar su consentimiento para esta adopción o incluso a una edad menor si presentan esta edad y grado de madurez suficiente. Esta autonomía progresiva también se ve incorporada en las modificaciones al Código Civil al reconocerle capacidad a las personas menores de edad, a pesar de ser personas menores de edad, conforme esta autonomía para todos los actos permitidos por el ordenamiento jurídico y en particular para aquellos que tienen que ver con el ejercicio de sus derechos personalísimos, como por ejemplo se introduce la posibilidad de dictar actos de autoprotección o también la posibilidad de establecer testamento. Por fuera de esta o de la mano de esta noción de autonomía progresiva, pero por otro ámbito diverso, también es importante señalar que el proyecto de Código de las Familias, atendiendo a que Cuba no tiene aún una ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, regula cuestiones que son esenciales a esta protección integral de derechos, como aquellas que tienen que ver con los principios de la adopción, los principios de separación familiar, de carácter temporario, provisorio, excepcional, teniendo siempre como prioridad la permanencia o el retorno al ámbito de la familia de origen y estableciendo instituciones específicas fundadas
fundadas en la afectividad, como son la guarda de hecho, el acogimiento familiar y como última instancia únicamente el acogimiento institucional, cumpliendo también con los estándares no solamente del Comité de los Derechos del Niño, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la prevalencia de niños y niñas en el ámbito de sus familias, y solo excepcionalmente su separación familiar y por el menor tiempo posible, siempre tendiente al retorno de niños y niñas al ámbito de su familia de origen, manteniendo durante estos periodos la comunicación y el contacto con sus familias. Y también otra cuestión importante que se incorpora a la luz de la noción del interés superior del niño es la que tiene que ver con el registro de las múltiples situaciones de vulnerabilidad en que pueden estar insertos los niños y las niñas, es decir, a la luz de esta noción de interseccionalidad, que es una noción candente, una noción trascendente en el enfoque dinámico de los derechos humanos y que tiene que ver con tener en cuenta diferentes factores, otros factores además de la edad que pueden atravesar la situación de niños y niñas, como son el sexo, el género, la identidad de género, la etnia, la religión, la discapacidad, cuestiones políticas, de idiosincrasia, etc. Es decir, esta noción de múltiples vulnerabilidades que incluso el Código de las Familias recepta como causas específicas que se interpretan como discriminación en el ámbito de las familias y que pueden dar incluso a la reparación de los daños que sufren niños y niñas. Y hablando de situaciones de vulnerabilidad, un aspecto nada menor para terminar es la incorporación de una sección específica del Código de las Familias sobre derechos de las personas con discapacidad, siguiendo los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, introduciendo cuestiones troncales tales como la noción de apoyos, la noción de ajustes razonables, el reconocimiento de las capacidades evolutivas de los niños y niñas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos y su educación sexual en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. De modo que aquí también se da cumplimiento con los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual en este sentido también el Código de las Familias, el proyecto de Código de las Familias sortea el test de constitucionalidad, el test de convencionalidad respecto del encuadre con los derechos humanos. De modo que, bueno, tras esta breve presentación, no puedo menos que celebrar la propuesta de una reforma de Código de Familias más humana, más activa y de alguna manera más comprometida con los derechos de las personas más vulnerables, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.